Hola, pues la verdad es que no suelo leer mis textos, al menos de forma voluntaria, pero bueno, supongo que en días como hoy hay que hacer una excepción. Este se titula A solas y dice así. La joven se sentó con él sobre la arena bajo un cálido sol de invierno. Le había echado de menos todo el día, por eso le acarició con ternura, despacio, antes de apretarlo contra su pecho. Luego, como si formara parte de un ritual, se dejó embriagar por su olor, ya solo tenía ojos para él. Pasaron la tarde los dos juntos, mecidos por las olas del mar. Él le contaba historias y ella sonreía en silencio, enredada en sus palabras. Al caer el sol, regresaron a casa. Ella no le soltó de la mano ni un solo instante. Tras la cena, no tardaron en estar juntos de nuevo. La joven se desnudó deprisa. Él la guardaba en la cama. A pesar de estar a gusto con él, comenzó a entrar el sueño. Se sentía relajada, acompañada, feliz consigo misma. Por eso no quería dejarlo. Sin embargo, no pudo evitar quedarse dormida esbozando una tibia sonrisa, mientras él permaneció recostado sobre su vientre toda la noche. En sus sueños se colaron lugares exóticos, peripecias peligrosas, amores pasionales. Al amanecer, él seguía a su lado, paciente, fiel, esperándola para proseguir con sus historias. Pero ella tenía prisa por llegar a la oficina y ni siquiera le hizo caso. A él pareció no importarle. Permanecería en la habitación hasta su regreso. Por la tarde llovía, así que la joven se acomodó junto a la chimenea. Él consiguió embelesarla con sus frases y con sus silencios. Pasaron las horas placenteramente y la historia concluyó. Una lágrima, tan sinuosa como las gotas de la ventana, resbaló por su mejilla. Fue cuando ella se dio cuenta de que ya no pasaría más tiempo con él. Le recordaría con cariño, aunque quizás nunca más le vería. No se angustió por el vacío que ahora sentía. Ya le había ocurrido otras veces, infinidad de veces. Siempre sucedía igual. Necesitaba una nueva aventura que la alejara de lo cotidiano, que alimentase sus sueños, que la deleitara en sus momentos de soledad. Y cerrando los ojos, determinó que pronto encontraría a otro que volvería a hacerle sentir bien. Solo tenía que buscar en la estantería de su biblioteca. Bueno, pues hoy debía estar compartiendo con mis lectores mi nueva novela, La ciudad del alma dormida, un sentido homenaje a la Bilbao de nuestros abuelos, pero finalmente se publicará el 4 de junio. Así que enseguida nos veremos en las calles, en las librerías o en la biblioteca, ¿no? Mientras, por favor, cuidaos mucho y celebrad este día leyendo a vuestro escritor favorito. Hasta pronto.